En 1953 nació el Justicialista Sport, un automóvil deportivo que se distingue por su carrocería construida íntegramente con plástico reforzado. Argentina se colocó a la vanguardia de la industria automotriz por ser el segundo país del mundo en aplicar esta tecnología. El Sport completó la familia de los automóviles Institec Justicialista, que se fabricaban en IAME, un conglomerado de fábricas estatales ubicadas en la ciudad de Córdoba. De los 200 autos fabricados originalmente, hoy solo quedan unos pocos que son objetos de colección. El Justicialista Sport es un ícono de nuestra industria nacional. Es inoxidable. Contemplando las necesidades del país, la nueva fábrica de motores y automotores encara el diseño de los modelos a construir. Toman forma las unidades prototipo de los 3 modelos justicialistas: el automóvil sedán, la camioneta rural y la chapita comercial. Las distintas partes de la carrocería, logradas fieles a los diseños por las hábiles manos de los obreros argentinos, son ahora ajustadas sobre los montajes. Las líneas de estos modelos han sido realizadas a mano, ya que se trata de las 3 unidades prototipos. Juan Ignacio es arquitecto. Desde hace años se dedica a recuperar la historia de la industria en Córdoba, que es también parte de su historia familiar. Su abuelo, el brigadier mayor San Martín, fue ministro de Aeronáutica y director de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. En el segundo plan quinquenal de Perón ya figuraba la necesidad de hacer vehículos nacionales. A un pedido del brigadier San Martín accede el presidente de la Nación de que los vehículos nacionales se hicieran en la fábrica de aviones. Entonces, ni bien comienza el año 52, empezó a diseñar un vehículo para calle, un vehículo que fue el sedán, de 2 puertas, con un motor de 700 centímetros cúbicos, de 2 cilindros. Paralelamente se estaba diseñando también un vehículo utilitario, una chatita Institec. Tenía una capacidad de carga de unos 400 kilos, el frente era el mismo que el auto, con una caja de madera detrás. A diferencia del rastrojero, este encaró un poco para el movimiento urbano, no tanto para el campo. Ya en el terreno de las realizaciones industriales consagratorias, IAME encara la construcción de carrocerías plásticas. Aquí puede apreciarse como ejemplo el espíritu de colaboración amplia que anima a los argentinos de la nueva Argentina. Técnicos y obreros ponen el hombro a la obra común, respondiendo a la consigna patriótica del conductor. Esta experiencia con los automóviles Institec dio origen a lo que después fue el Sport Justicialista. Se pensaba en una hipótesis de una posible tercera guerra mundial en aquella época, entonces se buscó un material que sustituyera la chapa en la fabricación de carrocerías de auto. Este material era sin duda el plástico reforzado con fibra de vidrio. Se hizo primero una preserie, que eran autos sin techo, o sea, convertibles, con la posibilidad de ponerle un techo duro que se ponía y se sacaba. Se hicieron 10 de estos autos. Para la serie se decidió que este vehículo no iba a ser con techo quita y pon, sino que iba a ser directamente con un techo duro. Y así nació el Justicialista Sport que conocemos en estos días, de los cuales quedan muy pocos, se hicieron alrededor de 200 unidades.
¿Les gustaría ver a nuestro presidente, General Perón, manejando el último modelo Sport de automóvil justicialista totalmente construido en el país? La carrocería de material plástico pesa solo 60 kilos. En Córdoba existe uno de los pocos justicialistas sport que sobrevivieron al paso del tiempo. Su restaurador, Guillermo Watson, trabaja junto con Luis en su puesta a punto para correr el Rally del Día de la Bandera, una carrera de autos antiguos que se disputa todos los años en Córdoba. Este auto está hecho en plástico. Es una resina poliéster y sucesivas capas de una tela muy similar a una tela de arpillera. Y por muy poquitos días, este fue el segundo auto construido en este material en el mundo. El primero fue el Corvette. El justicialista Sport tiene un chasis construido con chapa soldada, suspensión delantera y trasera independiente por barra de torsión, amortiguadores telescópicos de doble acción, motor Porsche de 4 cilindros y 1488 centímetros cúbicos de 4 velocidades. Su gran novedad es la carrocería hecha con plástico reforzado. El Sport alcanza una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Aquí vemos la obra terminada. ¿Quién hubiera dicho hace pocos años que esta realidad que se pretendía privativa de esfuerzos y capacidades foráneas iba a ser nuestra obra? Durante la vigencia del segundo plan quinquenal, YAME construirá 50.000 automóviles, 35.000 tractores, 15.000 motocicletas y 2.500 camiones livianos. El justicialista Sport estuvo exhibido durante 2 años en un museo y necesita ser acondicionado para correr la carrera. Guillermo y Luis cambian el aceite, los filtros, revisan los frenos y hacen una profunda limpieza del carburador. No tiene piezas móviles, no tiene piezas extraíbles, salvo las 2 puertas, la tapa del capó y la tapa del baúl. El resto del vehículo, tanto piso, techos, laterales, todo es una sola pieza. No hay uniones en ningún lado, es completamente solo una pieza. Destaquemos la verdad de un hecho honroso para nosotros los argentinos. Estos coches han sido construidos por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Participamos de este paseo de maravillas por maravillas y nos reconforta y sustrae a la más íntima y profunda satisfacción que sean maravillas argentinas. Se crearon planes especiales para que tanto el trabajador de la fábrica como el trabajador, el pueblo en general, tuviera acceso a estos vehículos, que ya a su vez eran más baratos que los importados. Hizo que realmente se llenaran nuestras ciudades de vehículos nacionales. Una de las cosas muy características de la fábrica de aviones era la salida de la fábrica, donde uno podía ver que el mismo operario que fabricaba un rastrojero, una moto Puma, también tenía en su casa, en su garage, este mismo vehículo. En este caso es un clásico. El auto clásico es un auto que marca un punto de inflexión, un hito en la historia del automovilismo. Conste que este sí es un justicialista, ya que este auto es del año 53, o sea, anterior a la Revolución Libertadora.
tenía un distribuidor que no era el del auto. Justo tenía uno tirado en el suelo en mi taller. Pasó cuando la primera vez, lo primero que le cambiamos fue el distribuidor. Muchas partes de estas piezas ya no se consiguen, no existen, o fueron muy específicas de este vehículo y bueno, no hay nada. Así que hay que tratar de salvar las piecitas. Era un auto que apuntaba a un mercado de un nivel adquisitivo un poco más elevado que el que consumía el Institec. Esta franja de mercado de autos Sport competía en el país con autos importados, sobre todo de Inglaterra, los MG, los Jaguar. El glamour del justicialista Sport llega a Nueva York. Sus finas líneas obtienen en Estados Unidos el primer premio por la belleza de su diseño. El vehículo de plástico fue un éxito, fue un auto muy importante para la época. Fue llevado uno de los autos de preserie a Estados Unidos, a Nueva York. Estuvo allí en una exposición en el Madison Square Garden. Ellos llevaron el justicialista Sport y llevaron los Institec y armaron un stand. Y cuando se inició el primer día de la feria entró muchísima gente. Se imaginan Nueva York, lo que era en aquella época también era imponente. Pero veían que no había mucho interés en entrar al stand de IAME. Entonces, cuando terminó ese día, un poco cabizbajos, se cruzaron con uno de los organizadores y le comentaron este hecho. Les dijo, mire muchachos, si me permiten y me escuchan, yo les voy a dar un buen consejo. Contraten una buena modelo, pónganla, siéntenla en el capó del auto y vamos a ver cómo les va. Que en la Argentina se pudiera hacer vehículos de esa calidad no era muy conocido en aquellos lugares. Entonces, doblemente satisfacción para nosotros el traer un premio y haber dejado el prestigio de nuestra fábrica muy alto allá en Estados Unidos. Que era un coche de primera línea, era de primera línea. En el sentido de que era muy potente. Yo te digo, le daba una paliza de lo lindo al Fiat 1500. Mira que Fiat es uno de las fábricas que tecnológicamente es una de las más modernas. Si este tuviera una carrocería de esos coches modernos, con este motor 1500 así, yo creo que le da batalla a varios con los años que tiene, ¿no? Desde sus respectivos talleres llegan las diversas piezas que constituyen el motor de los justicialistas. En este banco de ensayo se determinan sus performances y se asegura a los futuros poseedores un funcionamiento perfecto. Trabajando siempre con esmero, van armándose los modelos. Montaje de carrocería, montaje de motor, vidrios, tapizado e instrumental, para llegar finalmente al pulido y pintura. Llega por fin el día en que el automóvil criollo pisa el polvo del camino. Es el señor ministro de Aeronáutica, brigadier mayor don Juan Ignacio San Martín, quien lo conduce por las rutas cordobesas. Una vez terminado el gobierno, todo el gabinete tenía orden de captura por considerarlos leales al general Perón, como realmente lo eran. Cuando el brigadier San Martín va preso, inmediatamente se le hacen una serie de cargos, pongo cargos entre comillas porque realmente algunos eran irrisorios. Uno de ellos era justamente el que por qué había desviado a una persona que fue en una misión a Estados Unidos en averiguar sobre este tipo de materiales.
y que por qué estaba experimentando en la fábrica con estos materiales, siendo que el material para un vehículo era la chapa. Él es interesante la defensa, que es un poco lo que yo conté antes, de que se buscaba una posibilidad de un material alternativo en caso de que escaseara la importación de chapa. ¿Está en contacto? ¿Hay contacto puesto? Sí. No, no viene. Acá prenden todas las luces. Acá no viene corriente. ¿Te ves lo más posible, che? No sé. Acá no viene corriente. ¿Querés que le metamos un cable derecho de la Espera, batería? espera. ¿Vamos? ¿Mucho reniegue arrancarlo? No, para que hago una inyección de este carburador y ya está ya. Ya está. Un ratito Sí, yo más. tengo que ver la bomba, que si está ya lista y bueno. Terminar de limpiar los cilindros, purgar y armar adelante y desarmar atrás. El rally del Día de la Bandera está por comenzar. Los amantes de autos antiguos están listos para competir y disfrutar de su clásica jornada. Vamos a largar, y esto por favor escuchen bien, vamos a largar en la esquina más o menos una cuadra para allá para tener tiempo de despejar la cantidad de autos que tenemos. El rally del Día de la Bandera comienza. Guillermo conduce el Sport entre un sinnúmero de autos de colección que participan de la competencia. La fina estampa del justicialista Sport finalmente vuelve a recorrer los caminos de Córdoba. Es un diseño que se hizo totalmente en Córdoba, inspirado un poco en la línea de Porsche, ya que el motor era justamente el de un Porsche 356, que cuando se adquieren motores de Alemania para maquinaria agrícola, en el lote viene un grupo de motores de Porsche. Y uno de los empleados le plantea al general Perón, que estaba en esa época a cargo, que era un despropósito poner motores Porsche a maquinaria agrícola. Entonces el presidente le dice, bueno, dice, ¿y qué podemos hacer con estos motores? Dice, ¿y podemos hacer un auto? Y dice, ¿y podemos realmente? Sí, sí podemos. Bueno, hagamos un auto. Si en una época pudimos hacerlo, no dudo que tenemos la capacidad para volver a crear coches. A veces hace falta algunas otras circunstancias que acompañen la situación, pero que tenemos la capacidad no cabe la menor duda. Esta fábrica se llamó siempre la madre de industrias. Córdoba siempre fue, sobre todo en la década del 50, un polo industrial muy fuerte. No solamente su producción, sino la calidad de su gente, de su mano de obra fue siempre muy apreciada y eso hacía de que se atrajera mucho la industria. Ya se cuenta con un ramal ferroviario
extendido para el envío directo de los automotores desde la planta industrial a los distintos mercados del país. Este ramal que se interna en el IAME, que corresponde asimismo a las realizaciones previstas en el Plan Perón, suprime con los beneficios consiguientes el transporte intermedio hasta los lugares de embarque. Aquí están contenidas algunas de las grandes realidades justicialistas. Son automotores construidos por argentinos con materiales argentinos. El 16 de septiembre de 1955 se produce una revolución que derrota al gobierno democrático del general Juan Domingo Perón, y ese fue realmente para nuestra historia, para la historia de nuestra fábrica, un golpe muy fuerte. Al amanecer, el general Lonardi ha tomado la escuela de artillería. La ciudad mediterránea es el punto álgido de la contienda. Estas nuevas autoridades de la mal llamada Revolución Libertadora tenían otros planes para nuestro país. Esos desarrollos nacionales fueron quedando a un costado. La producción automotriz se siguió haciendo, el vehículo Institec pasó a llamarse Graciela, no simplemente un cambio de nombre, sino que Graciela era la hija de un brigadier que estaba al mando de la fábrica en ese momento, que era el brigadier Alzogaray, primo de quien fue el economista conocido en nuestra historia, don Álvaro Alzogaray. Seguimos en los actos del cincuentenario de la fábrica militar de aviones, y aquí una de las representaciones más expresivas del potencial, el empuje y la pujanza de esta fábrica de aviones. Los automóviles que han surgido de esta fábrica militar de aviones. Por ejemplo, estos tradicionales y clásicos Graciela. Este golpe militar fue realmente una estocada muy profunda para nuestra producción nacional. Se siguieron haciendo vehículos, se siguieron fabricando aviones, se volvió, como se había dejado tanto tiempo antes, a la producción bajo licencia. La fábrica no se llamó más IAME, pasó a llamarse DINFIA. La Revolución Libertadora significó el final de la producción en serie del justicialista Sport, también el fin de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, IAME, y la creación de DINFIA, Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica. En las siglas del IAME se hablaba de industria metalmecánica. En las siglas de DINFIA se habla exclusivamente de industria aeronáutica. Entonces, no es simplemente un cambio de nombre, sino que detrás de eso hay una connotación muy perversa, que era evidentemente la de dejar de fabricar vehículos para la gente. En el Instituto Aerotécnico, el cálido aplauso de los que asistieron a su primer viaje es como un cariñoso saludo. Son los primeros pasos del auto criollo. Aquellos que con su diaria y silenciosa labor colaboraron en su construcción, lo reciben ahora satisfechos y felices. Sus ruedas surcarán los caminos como una evidencia más de que la industria argentina muestra ya la madurez de las más grandes del universo. Ya el pueblo argentino sonríe, confiado en que los modelos justicialistas serán otra auténtica realidad de su grandeza industrial. La carrera llega a su fin. Guillermo emprende el regreso con la satisfacción de haber conducido nuevamente esta joya de colección. Este clásico que aún hoy es sinónimo de elegancia, diseño y tecnología. El justicialista Sport es un ícono de nuestra industria nacional. Es nuestro, es inoxidable.